Bienvenidos a un programa en el que os va a estallar la cabeza, porque vamos a hablar de una película súper extraña. De hecho, Guillermo nos decía fuera de cámaras que es la película más rara que ha visto nunca en su vida, ¿no, Guillermo, decías? Por lo menos del siglo XXI sí, era una de ellas. Es una película súper rara, súper extraña, que súper original también, dirigida por Boots Riley, una película del 2018. Que vamos a analizar en el programa de hoy para que la podáis ver en vuestras casas y podáis vivir esta experiencia, ¿no? Que es una película, como decimos, muy distinta a las que suelen salir hoy en día. Y es una película que trata sobre un vendedor telefónico que tiene muchos problemas de autoestima y descubre la clave para el éxito en el negocio, que es hablar con una voz blanca. Estamos hablando de un protagonista afroamericano que es el actor principal de películas, de esta película que se llama Lakeith Stanfield y que también sale en películas como Diamantes en Bruto, Judas and the Black Messiah o Get Out, una película que también se suele relacionar con la película que vamos a hablar a continuación, que no es otra que Sorry to Bother You. Es una Perdona que te moleste, en español se llama. Y bueno, vamos allá. Primeras impresiones sobre la película. Hugo, Guillermo, ¿qué os ha parecido esta locura que ha creado Boots Riley? Pues, a ver, es una película bastante difícil de clasificar, ¿no? En primer lugar, no sé, a mí me parece curioso el tema que se trata, me parece que no es un tema tampoco muy habitual, lo que le aporta un componente de originalidad, yo creo, a la cinta, pero sí, sin lugar a dudas, luego empieza a tomar ciertos matices que se van de Padre, ¿no? de todo lo visto anteriormente, vamos. Sí, podría decirse que es una película que trata el tema de la clase social, ¿no? De los problemas de las minorías o yo qué sé, pero es que como luego toma unos matices tan extraños es realmente difícil de clasificar en mi opinión. Yo es una película que situaría al lado de directores como Spike Jonze, Michael Gondry, Charlie Kaufman, esa clase de directores que hacen un surrealismo distinto al de David Lynch. O sea, digamos que el surrealismo, que es una cosa que en cine, pues diríamos que puede iniciarse con Dalí, su corto Un perro andaluz junto a Buñuel, y más tarde pues tiene distintas etapas. Hay películas muy importantes como el año pasado en Marienbad, pero yo creo que cuando llega David Lynch con Cabeza Borradora y empieza a hacer películas hasta las últimas como Inland Empire o Mulholland Drive, o incluso la tercera temporada de Twin Peaks, pues, o Cronenberg, ¿no? Otro gran director que hace un cine que podríamos llamar surrealista en algunas películas como El almuerzo desnudo, pues creo que también han creado una especie de hegemonía y han creado una serie de seguidores que hace que sea muy difícil hacer cine surrealista sin copiar un poco, entre comillas, el estilo de estos directores. Y creo que lo interesante de esta otra vertiente, más cercana al cine indie, en la que ya digo que se encuadran, pues eso, Michael Gondry con películas como Olvídate de mí, Spike Jonze con películas como Cómo ser John Malkovich, incluso Paul Thomas Anderson con Embriagado de amor, y yo situaría esta película ahí dentro, ¿no? De hecho, encuentro muchas similitudes, por ejemplo, con Cómo ser John Malkovich, por cómo le da la vuelta a una historia pues de un oficinista, digamos, en un trabajo medianamente burocrático y repetitivo, que podríamos llamar hasta kafkiano, y entonces a partir de ese argumento que se abre con una especie de gag cómico, en mi opinión, bastante estándar y efectivo, y empieza a partir de ahí a generarse una serie de vueltas y de giros en el guión que lo que hacen es, aparte de que se va creando, por un lado, un discurso político, social, por otro lado, lo que van creando es una autoparodia y un humor cada vez más surrealista que se aleja de todo lo que yo he podido ver últimamente en cines. Sí, aparte es sorprendente porque es la primera película del director, que es Boots Riley, que de hecho la escribió hace mucho tiempo y estuvo buscando financiación, pero obviamente al ser una película como esta, pues muy pocos productores o inversores van a confiar en que un producto como este salga rentable, ¿no? Porque es una película que no está hecha para el público comercial como tal, sino es una película
No sé qué palabra podríamos usar. Sin Yo diría que categoría. la palabra es delirante. O sea, yo creo que es una película absolutamente delirante. Que, bueno, ya digo, o sea, me parece muy interesante porque, por ejemplo, hemos asistido en la historia reciente de Hollywood a cómo la academia estaba acostumbrada a un tipo de discursos, a un tipo de temas, y poco a poco, a principios de siglo, empezó a aparecer una corriente de cine que hemos llamado cine indie, que introducía nuevos temas, ¿no? Con películas de bajo presupuesto, y se produjo un hecho curioso, ya pues a final de la primera década, que fue como esas películas empezaron a entrar a competir a los premios Oscar. Y digamos que de hecho todos los años siempre podemos hablar de la película indie nominada a mejor película. Pero ha pasado el tiempo y ha llegado a un punto en que incluso se han dado años en lo que lo mayoritario eran películas indies, o año en que películas indies eran ganadoras o por lo menos favoritas. Y este año tenemos los Oscar cerca, e incluso Nomadland es una película que podríamos denominar como cine indie, que es una de las favoritas, aunque finalmente gane o no. Yo creo que entonces lo que se ha producido es que muchas veces el cine indie, y en este caso estamos hablando de una película de cine indie, tiene que radicalizarse, digamos, para seguir compitiendo. Es decir, cuando ya las películas estándar tienen todas temas que antes solo eran del cine independiente, pues es evidentemente lo que se llama cine independiente, tiene que buscar nuevos códigos visuales, tiene que buscar una radicalización de los temas. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque esta película, que es anterior al Joker, pero cuando va una película como el Joker, que es una superproducción, podríamos decir, a pesar de que no tenga tampoco un mega presupuesto, pero sí que es una película que está bien producida, y cuando una película como el Joker te plantea un discurso de clases donde hay un mundo de ricos y pobres, cuando una película con un presupuesto más cercano al del cine independiente, como es esta de la que estamos hablando, quiere tratar el mismo tema, evidentemente ha de buscar un código visual nuevo y al mismo tiempo una forma distinta de contar la historia y más radical. Y creo que eso podría explicar, por un lado, que la película a nivel visual, y como ya comentamos con Sam Levinson, con el quien yo encuentro una serie de similitudes en esta película, tampoco demasiadas, pero algunas hay a nivel visual, pues por un lado se acerca a muchas veces a la estética del videoclip, en un uso de la luz, pues eso, cercano, yo diría, al de Sam Levinson y otra serie de directores millennials, y de otro lado plantea el discurso clásico de lucha de clases, pero de una forma en la que no lo habíamos visto antes, introduciendo temas de actualidad, temas de comedia, los medios de comunicación y generando un producto, en mi opinión, original. Y hoy en día hablar de películas originales es raro, más allá de que la película sea fallida, no me encante, no me encante, creo que eso hay que reconocerse. Sí, aparte en una entrevista el propio Butch Riley decía que él intentaba, bueno, al ser su primera película y al no tener experiencia creando nunca guiones para el cine, decía que él lo que pretendía era alejarse lo más posible de los parámetros del cine de género. Es decir, crear una película en la que pudiese, pues, expresar lo que ha hecho y aún así que tener su propio sello, que tenga su propio sello de identidad, ¿no? Y podemos decir que lo ha conseguido, ¿no? Y que es una película que se diferencia mucho de otras que hay actualmente en el mercado. Y bueno, cabe decir eso, que es su primera película, que es un cómico y se nota en esta película porque está llena de humor y aparte cada escena parece un gag, ¿no? Parece uno de estos sketches, cada escena prácticamente de la película. Y es una película que basa su premisa también en el humor absurdo, que es algo que compara mucha gente con la película Get Out, de Déjame salir, que utiliza también mucho el sarcasmo, la ironía o el humor absurdo. ¿Veis alguna similitud con la película de Jordan Peele o cómo y cuál os ha gustado más? Imagino que Get Out, ¿no? Por lo que me habéis comentado, pero... Hombre, son formas distintas de aproximarse a temas sociales. Es decir, ya lo comentamos en el programa sobre Jordan Peele. Es un director que, cogiendo el terror, hace algo que rara vez hemos visto en el terror, que es introducir una temática social. En su caso, en Get Out, el racismo, y en la que hizo después el tema de la lucha social, precisamente. Yo, de hecho, le encontraría más similitud con la segunda. Y quizás también por eso, que era también un proyecto más arriesgado. La segunda película de Jordan Peele era un proyecto más arriesgado que la primera, por eso gustó menos, y creo que es lo que le ocurre a esta película, que es un proyecto incluso más arriesgado que el segundo de Jordan Peele y que busca lo mismo, es tratar de una forma distinta la temática social. Yo, desde luego, recuerdo muy pocas comedias
con una premisa como aquella de la que parte esta película. Es decir, la primera, o sea, partiendo sobre el papel de lo que nos está contando la película al principio, ¿no? Esta pareja de chicos jóvenes que viven en un garaje, que el dueño del garaje va a ser desahuciado, que ellos deben 4 meses, que no encuentran trabajo, que ella quiere ser artista, etcétera, etcétera, etcétera. Eso más bien parece un drama social, ¿no? Y que a él le cojan de telefonista en una agencia de telefonía donde va a comisión y donde están todos muy mal pagados, etcétera. Eso parece casi una película social, ya digo, de Ken Loach, ¿no? ¿Qué pasa? Que la forma original de contarlo es lo que resulta rompedor. Entonces, al tiempo que te está contando un problema clásico del capitalismo a nivel narrativo, ¿no? Que desde el principio del capitalismo lo hemos encontrado en novelas y en películas, pues te lo está tratando de mostrar desde una forma distinta. Primero, apostando por el humor, que es una apuesta muy extraña. Y segundo, no conformándose con hacer una película de humor sobre este tema, sino llevando ese humor a, ya digo, unas cotas que yo denominaría como surrealismo, ¿no? Pero que al tiempo ese surrealismo no es un surrealismo apolítico, no es el surrealismo de un estético que lo que quiera es alejar completamente el arte de la realidad, no, todo lo contrario, sino que se mantiene en esa temática social. Es más, incluso profundiza en ella, ¿no? Y pongo ya, por ejemplo, avanzada la película, el protagonista quiere revelar un secreto que ha descubierto y para ello ha de ir a un programa de televisión con cientos de miles de espectadores donde le dan una paliza, ¿no? Porque es un programa de pegar gente, le dan una paliza y se arroja, y afortunadamente esta escena no sale en la película, solo el resultado sobre un tanque de heces del que sale cubierto para poder contarle al mundo una barbaridad que está cometiendo una multinacional. Entonces, claro, ahí se mantiene el humor, se mantiene el elemento surrealista y ambos están puestos al servicio de, digamos, de esa narrativa social. Entonces, aunque la película en su conjunto a mí me parezca fallida, y de hecho es una película que no está en plataformas porque es una película muy arriesgada y que tiene pocos espectadores, creo que es muy interesante esos pequeños detalles por toda la simbología que esconden detrás, como este ejemplo que acabo de poner, y en ese sentido me parece una apuesta arriesgada y original. A ver, sin lugar a duda, claro, la película integra mucho elemento de la comedia, de la sátira y yo creo que el código, como habías dicho previamente, para el código cinematográfico, para narrar toda esta serie de sucesos que integran al final la trama y los temas, es el surrealismo, ¿no? Pero no sé, de alguna manera también yo creo que tiene cierto valor el hecho de que esté replanteando en los conflictos sociales más relacionados con el ámbito laboral, aunque obviamente hay una carga bastante fuerte del componente racial, ¿no? Pero principalmente yo me centraría en el tema de la lucha de clases, por así decirlo, pero muy hábilmente la reformula en términos contemporáneos, ¿no? Porque lo que nos está presentando ya no es un mundo de obreros, burgueses o aristocracia o lo que sea, sino nos está presentando la realidad del empleo precario, del trabajo a comisión, del el mito de la autosuperación y toda esta serie de de apuntes que hace la película están muy estrechamente ligados con el nuevo capitalismo o la nueva manera en la que el neoliberalismo, el capitalismo se está replanteando los modos de trabajo. Sí, ¿Y qué es el neoliberalismo? Por eso me he retractado en último momento. Es un término tan complejo de identificar que casi prefiero ceñirme a nuevo capitalismo o divergencia capitalista, porque en el fondo el término neoliberalismo es un término que entra en conflicto consigo mismo, pues no deja de ser una nueva faceta del liberalismo económico, cuando en verdad en países como Estados Unidos este término, esta categoría sistémica puede llegar a ser errónea, pues Estados Unidos no es un país que participe de un liberalismo salvaje, sino de una estatalización total con las grandes empresas. Así que retracto mi punto y quizás es mejor hablar de nuevo capitalismo.
Sí, porque aparte, bueno, lo que habéis dicho, ¿no? Que hay dos temas claves, ¿no? En la película, que quizás sea el racismo como tal y el capitalismo moderno, que se reflejan durante toda la película. De hecho, hay constantes escenas en las que se muestra esto desde el principio, ¿no? Tenemos, por ejemplo, en el tema racial, ese humor absurdo que es el hecho de que el protagonista tenga que usar una voz blanca, ¿no? Para poder generar más ventas. O se me ocurre también al final cuando le piden que rapee, ¿no? Como uno de estos estereotipos que tienen los negros de que por ser negro tienes que rapear. No rapeo bien, para aquellas personas que se lo pregunten. Y bueno, son pequeños componentes, ¿no? Bueno, le dan a la película una mayor originalidad y, bueno, aparte en el capitalismo, también hay, por ejemplo, la empresa se llama Sin Preocupaciones, ¿no? Creo que se llamaba la empresa de Armie Hammer. ¿Cómo veis todo esto? ¿Cómo veis el enfoque que le da el Boots Riley a la película y cómo de manera, bueno, no sé si es de manera sutil o pero con este juego de cosas absurdas, ¿cómo veis cómo ha construido la película? ¿Qué opináis de ella? Bueno, yo la primera vez que me empiezo a, digamos, a salta la liebre es cuando él ha conseguido el trabajo y se va con unos colegas del trabajo a un bar. ¿No? Bueno, más allá de que primero consigue el trabajo, el tío no está ganando nada y le dice el compañero, que es ni más ni menos que Danny Glover, utiliza tu voz de blanco, ¿no? Y ahí ya es el primer team, ya empiezas a decir qué es esto, pero a continuación se va a un bar con unos amigos y con su novia, y en el bar la escena comienza con unas imágenes en la televisión, en la que empiezan a hablar de un mundo donde la gente deja su trabajo, firma un contrato y se va a unas propiedades a trabajar sin cobrar nada, pero a cambio le están pagando el sustento y viven todos como unos barracones, en unas literas, etcétera. Y a partir de ahí la cámara sale de la televisión y reconduce hasta donde están los personajes sentados hablando y él utiliza por primera vez esa voz de blanco ante sus amigos. Entonces, ahí es cuando la película se empieza a volver surrealista y empiezas a ver que ese surrealismo tiene detrás un discurso y que el mundo que hasta entonces podía parecer el mundo en el que nosotros vivimos, no es el mundo en que nosotros vivimos. Hay una distopía, porque la película es una distopía, donde los ricos, muy ricos, están explotando a la mayoría de los pobres por medio de unas multinacionales y, bueno, está ese componente racial importante, ¿no? Y que queda escenificado tanto en ese toque surrealista de la voz de Blanco, que desde luego a mí me parece una originalidad importante para tratar el tema, como en la figura de Danny Glover, ¿no? Ese hombre de edad avanzada que sigue estancado en el trabajo de telefonista y a la vez también en el personaje del tío del protagonista, que es el que le alquila el garaje y que en un momento dado, antes de que él pueda rescatarle y pagarle las deudas, dice, me voy a ir a trabajar a los barracones estos donde me dan sustento y así me evito de tener deudas, ¿no? Es decir, la gente está tan endeudada que prefiere irse a trabajar como esclavo que seguir siendo esclavo de sus deudas porque ni siquiera puede pagar sus deudas, que es la situación en la que está el protagonista con su novia, que ni siquiera los dos trabajando pueden pagar sus deudas entendido sencillamente como pagar el alquiler de un puñetero garaje. Y entonces lo que está poniendo, y siendo ellos dos jóvenes, es el problema del trabajo precario, que es un problema global, no solo estadounidense. Está poniendo el tema racial, ¿no? Porque vemos a varios negros en una baja situación laboral y el negro triunfador, el negro que él se encuentra varias veces en el vestíbulo de la oficina yendo al ascensor de los ganadores, es un negro que todo el rato, del que no sabemos su nombre, cada vez que dicen su nombre se tapa, y que además se caracteriza por pedirle constantemente que utilice voz de blanco y que es el más racista de todos, casi como Samuel L. Jackson en Django, ¿no? Que es el que más le pide rapear y que además cuando le piden rapear, ¿qué es lo que rapea él? Pues empieza a tratar de hacer juegos de palabras y entonces nadie le hace ni puta gracia y vemos a Armie Hammer, tío, el que no soporto como actor, poniendo caras de consternación y tal, y no sé qué, y de pronto el tío empieza a rapear, si no recuerdo mal, negro de mierda, negro de mierda, negro, negro, negro de mierda. Armie Hammer, cuidado, que hace un papel de villano y que ahora mismo, no sé si estáis al tanto de lo que le ha pasado, ¿no? Armie Hammer, que tiene muchos problemas, le han despedido de casi todas las películas en las que está porque
supuestamente es caníbal. Hay pruebas de que supuestamente era caníbal y de que había abusado de otra chica, así que... Wow. Pues más razones para odiarlo. Y entonces el tipo se pone a rapear negro de mierda, todos se pueden a corearlo. Y entonces, claro, es una escena delirante, pero que al tiempo contiene una forma muy sutil de hacer crítica social y que no es la típica historia de Ken Loach, que Ken Loach te ha contado 1000 veces para contarte, no, sino que encuentra un código distinto, ¿no? Sí, o sea, realmente, claro, lo que está tratando es una temática muy presente, el tema de los empleos precarios, que como tal puede ser un concepto muy ambiguo y además histórico. Un empleo precario era de la misma manera un obrero industrial cuando en la Europa en plena emergencia de la era industrial, como lo puede ser ahora un trabajo de rider en una compañía de transportes de estos, ¿no? De deliveries. Pero lo curioso de aquí, yo creo, es cómo está reflejando una realidad cada vez más cercana a nosotros y es el hecho de la esclavitud contemporánea, ¿no? De esta total dependencia con las grandes empresas y cómo estas multinacionales al final están comiéndose todo el terreno del posible desarrollo económico de un individuo, ¿no? Cuando a lo largo del siglo XX, en plena era de la desindustrialización moderna, lo que quedaba como un cierto resquicio era pequeño, el pequeño negocio, la familia nuclear. Podemos observar cómo esta película muy hábilmente refleja y en una tonalidad además muy accesible para cualquier público, refleja este discurso crítico con la imposibilidad de ser un individuo autosuficiente económicamente e incluso en el ámbito familiar, como es la situación de su tío, que tenía una casa comprada y tal, se enfrenta a una situación de precariedad absoluta en la cual ha perdido este modelo, este estilo de vida ligado a un modelo económico que ya es inexistente y más en un país como Estados Unidos y se ve obligado a reducirse a una posición de esclavo, que además es interesante en la película y esto me parece uno de los puntos más curiosos dentro del film y es el que están debatiendo si esto es esclavitud o no. Hay divergencia de posturas, ¿no? Porque un obrero industrial en la clase obrera sí que estaba sometido frente al yugo del empresario, pero aquí a través de los medios de comunicación, de la publicidad y todo, se crea un debate sobre si esto es esclavitud o esto es calidad de vida. Y hay una divergencia y lo discuten y mucha gente opina que, bueno, pues no está tan mal, ¿no? O sea, realmente viven en un engaño, en una ceguera frente a un conflicto tan grande como puede ser esto, una nueva forma de esclavitud social. Sí, de hecho lo comentaba Boots Riley también en una entrevista que decía básicamente bueno, que ahora mismo los trabajos son muy distintos a como era antes, porque antes se decía de que el espacio de trabajo era mucho más, pues más duro, ¿no? No se buscaba la comodidad del trabajador ni nada, y que ahora, debajo de lo de esa falsa... bueno, esa falsa preocupación que tiene el jefe por el empleador, que le dice, bueno, este es un espacio para todos, de trabajo común, de amigable, todos somos amigos, no venimos a trabajar, sino que venimos pues eso, lo que pasa en la película, ¿no? Que también se puede ver reflejado al comienzo en el opening que comentaba con Guillermo fuera de cámaras, que es brillante, ¿no? Que es el protagonista con una placa de empleado del mes falsa y con un trofeo falso también. Y bueno, cuando el que le va a contratar se da cuenta de que es falso, le da igual, le contrata igualmente porque las condiciones o sea, al final le va a explotar igualmente, le da igual o sea, si es quien dice ser o si no. A ver, yo lo que os veo es obviando el detalle más importante de la película y ya es hora de que vaya saliendo, que es el tema de los hombres caballo. Esto es un aviso a navegantes. Hay hombres caballo en la película, que también es una forma distinta ya de directamente radicalizar también el tema de los trabajos precarios. Ya no hablando, pues, o sea, ya no es que sean
trabajo que solo quieren hacer inmigrantes. No, es que es un trabajo que no quiere hacer nadie y por lo tanto lo mejor es mediante la manipulación genética, y a mí este me parece uno de los temas más importantes del siglo XXI y que no está tan tratado en cine. De hecho, a mí una de las películas que me parece que mejor lo tratan es Aniquilación, de Alex Garland, que es el tema de la manipulación genética, y entonces plantea esta idea que, por cierto, bueno, ya luego entraré en el fondo de la película, pero solo diré que es una cosa sencillamente ridícula, esto de generar unos hombres caballo para que levanten unas cajas muy pesadas, cuando a día de hoy, gracias a la tecnología, basta una grúa para levantar unas cajas, ¿no? Como sabe cualquier persona que alguna vez haya pasado por una nave industrial y sepa de verdad cómo se trabaja, ¿no?, en la industria moderna, ¿no?, y no se haya quedado con la imagen estereotipada de otros tiempos. Pero bueno, más allá de esos fallos, ¿no?, que me parece que es de gente que está fuera de la realidad, ¿no?, creo que la película sí que tiene unos errores de fondo que luego entraremos a tratar, ¿no? Pero me parece que lo de los hombres caballo es como lo más llamativo de la película. Bueno, luego también entra el tema de las huelgas, que también es interesante, ¿no? Y es muy interesante cómo plantea cómo se rompe una huelga, ¿no? Es decir, la empresa ve que entran en huelga y ¿qué es lo que hace? Entrevista a distintos trabajadores de la empresa, entre ellos el protagonista, al que le ofrece un ascenso, ¿no?, que es una forma muy interesante de romper una huelga. Es decir, todos están unidos porque están en igualdad de condiciones. Imagínense, están todos a este nivel, en igualdad de condiciones, tratando de mejorar esas condiciones de todos, y tú coges a uno, o por lo menos a un grupo de ellos, que sabes que son clave, y les dices, no, a ti te voy a poner aquí. Y entonces te planteo estas dos opciones. Claro, ¿qué es lo que hace el protagonista y por lo que se gana la enemistad de sus amigos? Escoge esto mediante un discurso típicamente norteamericano, y ahí hacías la comparación antes de programa, Abraham, con el Lobo de Wall Street, muy acertada, de no, tú es que vas a ser un ganador, tú no puedes juntarte con esta chusma a reclamar mejores condiciones, porque es que tú no eres como esta chusma, tú eres un ganador. Y entonces eso, él se lo cree, le gana la enemistad de sus amigos, de su novia, y de hecho luego tiene un enfrentamiento con su mejor amigo en el que esto es lo que sale a relucir. Él dice, no, yo estoy con vosotros, pero tengo que buscar también mi camino, ¿no? Cuando eso es una falsa disyuntiva, es decir, si tú escoges tu camino, vas a tu camino. Si escoges el de tus compañeros, vas a tener que estar con tus compañeros. No puedes estar a Dios rogando y con el mazo dando, ¿no? Bueno, respecto a lo que comentabas antes de lo de los hombres caballos, a mí me parece que sí que juega un papel esencial en el conjunto simbólico de la película, porque más allá de obviar como esta nueva dinámica del trabajo industrial, sí que podemos entender que hay un giro total hacia la tecnología, lo que llaman la automatización, y que al final es uno de los mayores conflictos sociales que provocan la pérdida de empleo. Y aquí, en vez de reflejarlo directamente o llevar a cabo un discurso que se centre en este aspecto en particular, yo creo que lo saca a relucir a través de que los trabajadores dejan de ser un eje esencial del desarrollo industrial o del desarrollo económico de las empresas, y por tanto las condiciones de estos se ven reducidas a una situación de precariedad total. Y es entonces cuando surgen fenómenos como lo de el worry free, el sin preocupaciones, la empresa esta que frente a la falta de necesidad de trabajadores le reduce a unas condiciones cuasi inmundas, ¿no?, hacinados en un barracón, comiendo en bandejas de plata, de aluminio de estas, como si estuviesen en una cárcel o en un comedor escolar. Y yo creo que sí que en el fondo refleja la realidad que sufrimos, y más en el primer mundo, donde se está automatizando cada vez más el sector económico base, y estamos entrando en esta nueva fase en la que los trabajadores son completamente prescindibles, y por tanto el ofrecerles un empleo tiene que ser beneficioso para el empleador, para la empresa, y las condiciones son pésimas. Y entonces yo creo que sí que hay un diálogo estrecho, por mucho que parezca que se obvia. No me parece que sea una cuestión de falta de contacto con la realidad, sino de una selección más parcial de lo que tratar. Sí, bueno, esto también se ve reflejado mediante el protagonista, ¿no?, que, como decía Guillermo, se ve en medio de un dilema de si debe de traicionar a su equipo, a sus compañeros, o si mirar por sí mismo
pero, bueno, y al final decidiendo lo otro, ¿no? Mirar por su bienestar. Pero al final, ¿qué busca el protagonista? ¿Qué es lo que quiere o qué entendéis que es lo que quiere Cassius, que se llama él, el protagonista? Bueno, él en principio quiere salir de la miseria, ¿no? En la que vive con su novia. Lo que pasa es que a partir de ahí, lo que critica la película, digamos, sería cómo olvida sus orígenes muy rápidamente, olvida su primera meta, que sería poder pagar el alquiler, y pasa de eso a vivir en un gran apartamento con una gran cama, aunque eso conlleve literalmente la venta de esclavos, ¿no? Eso es lo que plantea directamente la película y que es lo que hace que su novia un día despertándose en la cama se dé cuenta de que no está hecha para esa vida de ático. Que por cierto a mí me recuerda mucho a la trayectoria de un político español con coleta y con moño, ¿no? Pasó de querer ayudar a salir a la gente a salir de Vallecas, quería pagar las deudas en Vallecas con su trabajo de profesor universitario y ha acabado viviendo en Galapagar nada mal y por cierto esta semana pidiendo un finiquito de 6.000 euros. 6.000 euros mensuales que quiere que le paguen solo por haber sido vicepresidente del gobierno unos meses en los que apenas ha ido a 3 actos por mes, ¿no? Entonces me recuerda un poco a esa situación. Solo que, bueno, el protagonista, la diferencia que tiene es que más tarde él se da cuenta de que no está hecho para esa vida porque su novia le dice que ella no va a estar con él ahí. Y bueno, ya sabemos que la novia actual pues es ministra. Pero, en fin, que no quiero seguir con este paralelismo, que no es más que una curiosidad para nuestros espectadores españoles. Pero bueno, ya entrando un poco en mis reticencias, que no son pocas, tanto con la película, que me parece, ya digo, fallida, porque no creo que me lleve a ninguna parte, tampoco me hace empatizar casi con ningún personaje, como mucho con el protagonista, ni me parece realmente que haya conflictos éticos, sino que me le da todo mascadito y que apenas sí le veo tampoco calidad cinematográfica, ¿no? Es más, creo que hay muchas escenas de transición que casi parecen de una serie y eso para una película de 2 horas o menos de 2 horas es inaceptable. Claro. También tiene que ver que es la primera película como director y se nota, pero su primera película. Hombre, no, para ser una primera película sí que hay que decir que es una película muy superior a la media. Y ya digo, me parece una apuesta muy arriesgada y bueno, el protagonista está muy bien. El protagonista hace muy bien el papel, Armie Hammer también, los amigos lo hacen bien, o sea, realmente el elenco está bien y no debe ser un guión fácil de entender. Pero bueno, ya entrando un poco en los problemas de fondo. Por ejemplo, el tema de la voz de Blanco, que comprando lo que me quiere contar la película, me parece muy útil. Ahora, no comprándolo, me parece un problema que yo sufrí con otra película que también me ha interesado reciente, que trata el tema del racismo, que es The Five Bloods, de Spike Lee, que de hecho me parece lo mejor que ha hecho Spike Lee en bastante tiempo, pero que me pasa un poco lo mismo y me viene pasando con algunas películas que quieren tratar el tema racial, que es que me parece que al final los racistas, y eso me pasa con Spike Lee, son ellos. Porque este tema de voz de blanco me hizo recordar mientras veía la película una serie que tú sé que has visto, Abraham, que es la de American History, el capítulo dedicado, o Crime History, el capítulo dedicado al caso del jugador de fútbol americano, ¿no? O.J. Simpson, sí. O.J. Simpson, el caso de O.J. Simpson contra América, que hay un momento en el juicio en el que está declarando un testigo y dice, no vi al acusado, pero tenía voz de negro. Y entonces se crea una polémica porque eso es racista. En cambio, en esta película se utiliza el término voz de blanco sin problema. Y es algo que a mí a veces me pasa con las que se autodenominan minorías identitarias que reclaman derechos sociales que los protejan. Que a veces me parece que son los más racistas los de las propias minorías. Pero una duda nada más. ¿No crees que lo hace en tono irónico? O sea... Sí, no. O sea, que decir, la película en ese sentido casi todo el rato es tono irónico y además se autoparodia a sí misma constantemente. Es decir, cuando tú te la estás tomando en serio, ¿no? Una película que podría haber sido mucho más plana, la típica distopía de garrafón marxista, tipo Juegos del Hambre, ¿no? Con unos ricos muy ricos, con unos pobres muy pobres. Introduce elementos autoirónicos y desconcertantes constantes que le dan un poquito más de relieve a la película. Pero, ya digo, me pasa eso, ¿no? Eso, entre otras cosas, aparte de que todos los papeles blancos de la película son despreciables. O sea, si se habéis dado cuenta, los principales papeles de blancos en la película son 3 personajes, que son Armie Hammer y los 2 jefes que tiene la agencia de telefonía. Y los 3 son unos explotadores empedernidos que solo quieren ganar dinero, que le usan a todos los demás protagonistas para ganar dinero y que rozan la excentricidad y la locura. Entonces, me parece, en ese sentido, una película racista.
porque en cambio los buenos, ¿quiénes son? Bueno, pues tenemos a varios afroamericanos y un individuo asiático, ¿no? Esos son buenos. No hay ni un solo blanco, digamos, entre los papeles protagonistas. Entonces, yo no compro las tesis de las minorías y tal, pero si las comprara me tendría que sentir ofendido. Lo que pasa es que no me siento. ¿Qué más? Bueno, me parece que lo que más realista de todo el discurso de la película es el plantear un mundo sin propiedad privada, porque creo que hacia eso sí se va. Y, por ejemplo, en la película Nomadland me parece una parte del fenómeno que contaba antes, del fenómeno de películas indie que introducen discursos sociales. Porque, por ejemplo, Pequeña Miss Sunshine o Juno, que fueron dos películas de cine indie que introdujeron en un caso el aborto y en otro caso las llamadas familias disfuncionales, pues introducían eso en el mundo de Hollywood, en los premios, digamos. Este año una de las nominadas, como decía antes, es Nomadland, en la que la protagonista dice, no, yo no soy una vagabunda, lo dice en inglés, que es distinto, yo no soy una homeless, dice, soy alguien sin casa, o sea, no soy una vagabunda, soy alguien sin casa, hay una diferencia, ¿no? Entonces está haciendo una apología del fin de la propiedad privada, y en esta película sí que se plantea el gente que voluntariamente renuncia a la propiedad privada porque creen que ya no es necesario. Yo, claro, desde mis perspectivas ideológicas, renunciar a la propiedad privada es renunciar a tu capacidad como individuo, y creo que eso hay mucha gente que no se da cuenta, es más, que lo ven como algo positivo, ¿no? También por influencia de filosofías orientales que dicen que no tiene que haber propiedad privada, y creo que si las personas renunciáramos a la propiedad privada estaríamos renunciando a nuestra capacidad de ser libres. Y estaríamos hablando en este caso de lo que en filosofía podríamos llamar servidumbre voluntaria, ¿no? Según el término de Etienne de la Boétie. Bueno, me parece muy interesante también cómo mezclan tecnología y despersonalización, ¿no? En el sentido de que, bueno, el protagonista lo que se dedica es a hacer llamadas telefónicas en las que solo se oye su voz, que además es una voz falsa y que utiliza para mentir solo para vender, ¿no? Y en ese sentido sí que me parece que es un uso es inteligente, ¿no? Y bueno, ya por ir terminando, pues lo que decía antes, que me parece que lo peor de la película es que el futuro es muy, muy simple. Evidentemente el tono autoparódico es lo que defiende a la película y hace que la película merezca la pena, porque evidentemente lo diferencia de otros muchos productos, y lo que me preocupa son esos otros muchos productos que la gente te quiere vender. Me pasó con Joker, ¿no? Como si eso fuera la realidad, cuando realmente es absurdo. O sea, es que no se parece nada a la realidad. Lo que estabas diciendo tú antes de la automatización del trabajo, ya es que la automatización del trabajo lo que ha producido en toda la época de la revolución industrial no es que mucha gente se muera de hambre. Es más, en la edad contemporánea es donde menos cantidad de gente se ha muerto de hambre. Se ha muerto mucho más de hambre en países no industrializados o no capitalistas que en países capitalistas, donde lo que ha ocurrido es que hay cada vez menos pobres. Hay más ricos, pero hay más pobres. ¿Por qué? Porque hay más riqueza. La riqueza no es una tarta. La riqueza no es que unos ricos tengan el 90% de la tarta y unos pobres tengan el 10%. No, la riqueza es si todos tenemos la misma porción de la tarta, se acaba la tarta, no hay más tarta. La tarta no es una cosa fija, el dinero no es siempre el mismo dinero. El dinero es una cosa que aumenta, o la riqueza o aumenta o se reduce, ¿no? Hay países como Venezuela que tenían un patrimonio en petróleo enorme y se han quedado sin petróleo y la gente está absolutamente empobrecida. Hay países como Cuba cuya renta per cápita en la dictadura ha bajado ostensiblemente, ¿no? Aunque Fidel Castro ha crecido. Pero lo que quiero decir con el tema de la automatización, sobre todo, es que los empleos no desaparecen, se crean otros empleos. Por ejemplo, coach. ¿Había coach en el siglo XIX? No había coach en el siglo XIX. Entrenadores personales. ¿Había entrenadores personales en el siglo XIX? No. ¿Había youtubers en el siglo XIX? No. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Pues que sencillamente la gente trabaja menos, no tiene trabajos manuales y se puede dedicar a ocio. Lo que tenemos hoy en día es más horas de ocio. Por eso hay más programas de YouTube que nunca. Por eso hay más series que nunca. Por eso, o sea, quiero decir, ¿de qué estamos hablando, no? Y entonces lo que crea precisamente que se desaparezcan trabajos casi siempre relacionados con mano de obra no especializada y bastante cansada, es que se generen otro tipo de trabajos con otro tipo de perspectivas. Pero me parece curioso que tú estés intentando rescatar de alguna manera la rotación de la creación de la bolsa de empleo a través de la automatización económica, por así decirlo, por llamarlo en rasgos generales. No es a través, es por consecuencia, no es lo mismo. Consecuencia de la rotación de la transformación del empleo a través de una nueva era de industrialización contemporánea, porque es al final de lo que estamos hablando, y a la vez hables de la trágica pérdida de la propiedad privada. Pues la pérdida de la propiedad privada no va más
estrechamente ligada a este concepto porque no puede. Es el concepto de que si una bolsa de empleo de coach, de training personal y de youtuber, que son trabajos que ya no están ligados a una estabilidad económica en términos de estatalización, sino que están ligados a la fluctuación del capital en base a unos flujos que se mueven a través de lo que sería como la mano invisible, ¿no? de este nuevo suceso de la especulación constante sobre la vida humana, sobre el trabajo humano. Me parece curioso que por un lado condenes tan arduamente el hecho de que nosotros estemos perdiendo la posibilidad a la propiedad privada y por otro este nuevo capitalismo otorgue a los humanos, al ser humano, una nueva posibilidad de reformular de alguna manera las bolsas de empleo. Déjame terminar. Sí. Has puesto de ejemplo los ejemplos. No, solo quería decir que, para ir tema a tema, es que creo que lo has entendido mal, ¿eh? Yo no estoy diciendo que estamos en una situación donde hay menos capacidad para propiedad privada. Yo no he dicho tal cosa. Lo que he criticado es la apología que hay de la pérdida de la propiedad privada voluntaria. No estoy diciendo que vayamos a un mundo donde la gente no tenga poder adquisitivo. Digo que se está generando un discurso ideológico de que renunciar a la propiedad privada es bueno, que te da algún tipo... Por ejemplo, el caso de la que era presentadora del Intermedio, que ha sacado un libro que está teniendo miles de ventas en España, en el que cuenta su vida en una cabaña en el bosque, un poco al estilo de Thoreau, el autor de Walden, en la que tiene una vida pues completamente carente de propiedad privada y distinta a la que llevamos los demás en las ciudades y no. Entonces, esto que está contando y que se ve como fíjate qué bien vive, que se pasa 3 horas al día meditando y que no tiene propiedad privada que le genere quebraderos de cabeza, eso es una apología. La película Nomadland, que es una de las candidatas al Oscar, cuenta la historia de una mujer que renuncia voluntariamente a la propiedad privada y se hace como una apología. Entonces, a mí eso es lo que me preocupa, que la gente no entienda que renunciar a la propiedad privada, sea voluntariamente o en el caso que tú dices, sea porque no tienes dinero, eso se vea bien. Eso es lo que critico por un lado. Pero estás hablando de una postura cuasi primitivista que está ligada al culto de las religiones orientales y que... No, pero esta señora no es religiosa, ¿eh? Hace meditación, pero no religiosa, es perfectamente atea. Claro, porque dado a la pérdida de un pilar tan fuerte como ha sido el cristianismo en el mundo occidental, a lo que se recurre como un salvoconducto espiritual es buscar soluciones en estas pseudo religiones o pseudo espiritualidades que no dejan de responder a un proceso dialéctico de el ser humano en relación al trabajo y a la posibilidad económica que éste le puede otorgar para construir una vida y a través de construir esta vida también construir un ratio de posibilidades en el que desarrollar una familia que si lo queremos introducir también se pierde y la película refleja claramente cómo hay una falta de expectativas frente al futuro respecto a quizás generaciones previas, ¿no? Quería continuar un poco en esta línea. Has comentado acerca de cómo la reformulación de la industria, de la base económica del primer mundo, ha diversificado de alguna manera la bolsa de empleos. Pues también está claro que esto no es equitativo y que el mayor problema frente al que se topa esta nueva corriente del sistema capitalista, por así decirlo, ya no es la falta de riqueza, la pérdida de este ritmo veloz en el generar riqueza, sino el problema mayor es la redistribución de la riqueza. Y aquí no cabe lugar a duda. El hecho de que haya cada vez más centibillonarios como Jeff Bezos y todas las grandes multinacionales norteamericanas, ya sean Netflix, Amazon, Walmart, todos estos grandes lobbies, y cómo esto no es equitativo ni en el propio país, Estados Unidos, en el cual se estima que, porque los datos son bastante inestables, pero que hay un 25% de la población sin empleo, sino que otros países que no son Venezuela o Cuba, de Centroamérica o América Latina, y han sido aliados directos desde su fundación como Estados-nación,
ya sea en Honduras, que ha sido un país en el cual no ha habido ni movimientos de izquierdas importantes y siempre han mantenido una relación pacífica con los Estados Unidos y de completa dependencia al dólar, es el país con menos desarrollo humano de toda Latinoamérica. Esto también es inexplicable si no entendemos cómo este nuevo rumbo que toma la creación de empleo en relación al nuevo sistema económico es francamente nocivo para el desarrollo humano. Y yo creo que no cabe lugar a duda en todo esto. Y esto que comentabas un poco del ocio, el ocio también se ve muy relacionado con que la falta de regulación en todos estos empleos, como puede ser YouTube, trainer personal, que al final consisten en la autocontratación y en la autoexigencia, recurren a una moral de la autosuperación y a la vez de la autogestión del propio tiempo que tú haces sobre tu trabajo, que al final termina siendo más que trabajar en una fábrica con una jornada delimitada y que te permite la opción, sí, de no trabajar un mes y poder viajar a la Conchinchina. Pero esto no te permite, de alguna manera, el establecerte en una posición de estabilidad y formar un núcleo familiar que, independientemente de las ambiciones personales de cada uno, es algo que obviamente necesita de una estructura económica y social sólida, lo cual este nuevo sistema no proporciona a las nuevas generaciones. Bueno, yo no sé, Abraham, no quiero sacar el No, tema sí, del tema cinematográfico, pero por hablar, vale, has dicho con respecto a una peor perspectiva de futuro con respecto a una situación previa. Hombre, depende como de previa, porque te estás refiriendo, por ejemplo, a cómo se quedó Europa tras la Segunda Guerra Mundial o España en la Guerra Civil. ¿Tú crees que cuando eso sucedió y los países estaban destruidos sin ningún tipo de perspectiva económica, por ejemplo aquí en España, que estaba la mitad del país derrotado, la otra mitad victorioso, el Banco de España lo habían venido a la Unión Soviética, el señor Negrín, y el país estaba completamente devastado? Más tarde se vio sometido a un aislamiento internacional durante décadas, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, ¿tú crees que la gente se echa a llorar? No, ¿qué es lo que hicieron? El baby boom. Bueno, en cuanto a... Yo reconozco este tópico que se ha usado mucho, por ejemplo, en grupos cercanos al grupo Prisa, de... No, me acuerdo que hay un libro de Joaquín Estefanía que se llama así, Abuelo, ¿por qué vamos a vivir peor que tú? Se llamaba así el libro. Bueno, pues ¿por qué vamos a vivir peor que mis abuelos? ¿No? Pues mira, primero mis abuelos vivieron, no sé los vuestros, los míos vivieron la posguerra, con lo cual peor que ellos no creo que vivamos, sobre todo cuando mi abuela me narraba lo que comían. No creo que vivamos peor que ellos, eso es lo primero. ¿Peor que mis padres? Seguramente sí. Pero es que, mira, se da la situación de que España es un país que ha vivido endeudado, en una deuda ajena. Es decir, en otras palabras, cuando se vive de una deuda, de lo que se vive es de una mentira. Y voy a poner un ejemplo. ¿Cuál es esa mentira? Pues mira, la más gorda de todas, las pensiones. ¿En qué se gasta más de la mitad del dinero de público español? No se gasta en sanidad pública, no se gasta en educación, más de la mitad de ese dinero en lo que se gasta es en pensiones. ¿Y por qué se gasta todo ese dinero en pensiones? Bueno, pues porque las pensiones son una enorme ficción. Por ejemplo, cuando dicen que hay que subir las pensiones al ritmo del RPF, es una enorme pensión. Las pensiones, tal y como nacen, es precisamente para ser un suplemento a lo que han ahorrado las personas al final de su vida. Es decir, tú ahorras un dinero y aparte tienes tus pensiones. Pero no, ahora queremos unas pensiones inviolables, que pase lo que pase en el mundo, sean las mismas, porque es lo que he cotizado y ya está. Entonces, eso es una ficción. Es una ficción que además, como los gobiernos en España son a corto plazo, lo que provoca es que todos quieran ir salvando, es decir, quito dinero de aquí, quito dinero de allá, para salvar las pensiones. ¿Qué pasa? Con la pirámide poblacional que hay, ni aunque nos pusiéramos a tener hijos como conejos, íbamos a poder remitir esta situación. En otras palabras, que en unos años no se van a poder pagar las pensiones. ¿Qué genera esto? Primero, que cada vez los impuestos sean más altos, eso por un lado, y por otro, ¿qué es lo que se genera? Pues que los jóvenes estemos precisamente, llegar a un punto en que estemos trabajando para pagar las deudas con el Estado de nuestros antepasados, porque ellos estuvieron viviendo a un tren de vida que no se correspondía con la realidad. Entonces, cuando hay tantísima gente trabajando para el Estado, cuando el Estado tiene subvencionada a tanta gente, que es una forma de comprar votos, etcétera, 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 ese dinero no es que salga de la nada, es que ese dinero es una deuda que va aumentando y que quienes vamos a tener que pagar vamos a ser los colegas. Eso es lo que está ocurriendo. Pero si realmente los países... Sí, pero la posición dime. que toma
está completamente alejada de la fuerza de trabajo que realmente generan toda esta serie de personas que están contratadas por el Estado. Al fin y al cabo son funcionarios, la gran mayoría que pueden tener derecho a unas pensiones superiores que a partir de su edad de jubilación, como es lógico en un estado de derecho y de bienestar, tal como ya se puede denominar el estado de bienestar, podemos entrar en debate o no, pero el hecho es que estas personas generan una fuerza de trabajo, ¿no? Ellos están prestando servicios, prestan servicios a diferentes escalas y en diferentes categorías, ¿no? Pero A de ver, alguna los manera funcionarios, muchos de ellos, mira, quien conozca bien, yo estoy rodeado de funcionarios en mi familia, quien conozca bien los funcionarios sabe una cosa, muchos funcionarios trabajan para otros funcionarios. El Estado muchas veces es papeleo para papeleo, es decir, A trabaja para B y todos cobran del Estado. ¿Y qué es lo que producen? Nada. No hay un cliente, no están satisfaciendo. Es decir, la base del trabajo, tal y como lo entiende el capitalismo, es satisfacer necesidades. De esa forma se genera un bien social. Es decir, yo tengo que generar una, por ejemplo, estos vídeos, imagínate, ¿por qué nosotros no vivimos de YouTube? Porque nos ven 100 personas. En todo caso, estaríamos satisfaciendo la necesidad, y yo ni estoy convencido de ello, de 100 personas. Ahora bien, si satisfaciéramos la necesidad de 100.000, ganaríamos dinero. Bien, eso en los funcionarios no se produce. Un funcionario puede estar no generando ningún dinero, pero se va a embolsar mensualmente una cantidad de dinero. Y muchas veces la paradoja que se da es que, ya digo, por ejemplo, el judicial está trabajando para otro organismo judicial, o sea, está generando papeleo para que lo reciba otra parte del Estado. Se crea una serie de absurdos verdaderamente ridículos. Más allá de esto, venga, vamos ahora con el tema de los géneros. Vamos a hablar de las generaciones mejor preparadas de españoles, que son unas generaciones de ignorantes, que no saben nada. Es decir, es que cada vez que tú ves un vídeo de estos que va gente por el centro de Madrid y le preguntan, oiga, ¿quién fue el rey no sé qué? ¿Quién fue tal? No tienen ni idea. ¿Qué pasó en España en el siglo XV? No tienen ni idea. O sea, quiero decir, es una generación de ignorantes que evidentemente lo que caen continuamente es un adanismo por desconocimiento del pasado en todas las categorías. Entonces, que esta gente que no sabe hacer ni la O con un canuto se queje porque el trabajo al que puede acceder está muy limitado, es sencillamente ridículo. Claro, ¿qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacer? Si es que no tienes ni idea de nada. Bueno, ¿qué más? En cuanto a los centimillonarios, venga, los centimillonarios crean millones de puestos de empleo. Si no fuera así, el caso contrario serían los países muy estatistas. Sí, porque, por ejemplo, Jeff Bezos calcula cuántos trabajadores tiene Amazon en todo el mundo, haciendo cajas de cartón, repartiendo, encargándose... laborales bajo las que están sometidos los trabajadores de Amazon, sí, sí, que no tienen ni un derecho a contrato laboral porque toda la gente claro, va durante 4 meses a la puta calle. sí, esto es esto exactamente es el adanismo del que te estaba hablando, es decir, que efectivamente es la falta de una perspectiva histórica, porque en el pasado crees que la gente trabajaba mucho mejor. En otros países, en otros países con otras opciones económicas, y te pongo un caso, que supongo que será tu paraíso, Corea del Norte, porque si lo que nos gusta es el estatismo, el país más estatista del mundo es Corea del Norte, donde todo el mundo trabaja para el Estado y donde la economía está intervenida por el Estado. Ahí las condiciones, claro, pero es que, entonces, ¿cuál es tu alternativa? Porque quiero decir... estatista también es China, y China está al corriente. No, perdona, China tiene empresas privadas que dependen del Estado, pero son empresas privadas. ¿Y eso no es estatismo? No, eso es un falso estatismo. O sea, China no es un país estatista. China es el país, a día de hoy, es el país más capitalista del mundo, y de hecho China ha pasado de la hambruna del comunismo puro y duro a crear clase media que quiere vivir como los estadounidenses, cada uno con su coche, y por eso tienen los problemas de polución que tienen. Es porque se ha creado una clase media según se han convertido en un país capitalista. Lo único que queda del Partido Comunista es el nombre y a nivel político, pero a nivel económico son a día de hoy el país más capitalista del mundo. Si China se ha desarrollado económicamente y si China ha metido un boom y ha crecido en 10 años un 10% en la economía global, no ha sido exactamente porque ellos no hayan intervenido desde el Estado en las empresas privadas. Empresas como Huawei tienen un 90% de supervisión del Estado. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que frente a un país capitalista que no puede gestionar una producción masiva bajo costes ridículos, ellos tienen la supervisión del Estado chino. Está claro que entonces el Estado chino también tiene una intervención sobre... Hombre, claro, por supuesto, todos los países generan unas condiciones para que las empresas trabajen de una forma u otra. Por ejemplo, muchas veces se ha hablado del tema de los impuestos, ¿no? Cuando un señor como Pablo Iglesias
que lo ha dicho últimamente, era su perspectiva nacional y ahora su perspectiva en Madrid, que es subir los impuestos a las grandes empresas y a las grandes fortunas, lo único que consigues en un mundo globalizado es que se piren a otra parte. Por ejemplo, con el tema de los youtubers que se han ido a Andorra, que a mucha gente le parece fatal, vamos a ver, si tú le subes los impuestos a una gente y tienen la opción de irse a otro país, se van a ir a otro país. Entonces lo que tienes que hacer es generar unas condiciones favorables para que el capital extranjero, ya no solo que el nacional se quede, sino que el extranjero venga, porque de lo contrario se irán a otra parte. Bueno, claro, pero es que tú estás hablando de Corea del Norte como si fuese el único ejemplo de estatalización. Francia es un país que tiene intervención en todas las empresas privadas que operan tanto en niveles ferroviarios como el Michelin, la gran empresa automovilística francesa, Peugeot, Citroën, tienen una presencia del Estado en la cual a lo mejor tienen el 20% de sus acciones, ¿sabes? Sí, O sea, sí. España también, España es un país que venía de tener todas las empresas públicas y las ha ido privatizando. Por supuesto que sí. Empresas públicas, yo estoy hablando de intervención en empresas privadas. Sí, de participación del Estado en empresas privadas. Bueno, pero aún así, evidentemente, hay que generar unas condiciones y tiene que haber una serie de planes económicos, pero los países en los que la economía está gobernada íntegramente por el Estado, es decir, que si ponemos en una línea países más estatales y países menos estatales, que por cierto me ha llamado mucho la atención que me dijeras que Estados Unidos no es un país liberal cuando es el país liberal por antonomasia, pero bien. Estados Unidos dedicó en el 2008 700.000 millones de dólares al rescate de bancos y entidades privadas, mientras que esto, o sea, me vas a decir... Dices, primero, me estás dando un dato de hace más de 10 años, es más, de hace 13 años. El dato de la última crisis global. Bien, y además, efectivamente, te has ido a un caso de crisis global en lo que el Estado pues tuvo que apoquinar una serie de dinero para rescatar a unas entidades que en caso contrario hubieran dejado estancadas a millones de personas. Pero es decir, que eso... No, vamos a ver, los principios del liberalismo, ¿de dónde los coges tú? ¿Cómo que de dónde los cojo yo? Sí, que de qué autores los sacas o de dónde los sacas. El principio del liberalismo es la no intervención del Estado en la empresa privada. ¿Pero de dónde sacas tú eso? ¿Pero cómo que de dónde saco yo eso? ¿De dónde saco claro. Corea del Norte es mi referente también, Guillermo? No, pero te estoy preguntando que de dónde sacas eso de que el liberalismo es X o Y. ¿El qué? Que de dónde sacas que el liberalismo dice X o el liberalismo dice Y. Bueno, tío, ¿de dónde sacas tú todo? No estamos aquí pidiendo citas. Bueno, pues lo único que estoy diciendo es que el liberalismo tiene que estar en alguna parte de sus bases porque de lo contrario siempre serán las que tú quieras. No, el liberalismo, para empezar, el liberalismo habla de muchas más cosas que de economía. De hecho, la economía es una parte muy pequeña y ni siquiera los autores liberales eran bastante anteriores a que se empezara a tener estas ideas de mercado que estás exponiendo. Que en fin, que no quiero seguir con el tema porque al final es un programa de cine, pero que es verdad que el liberalismo no dice exactamente, esos son autores muy modernos los que dicen economía de mercado, no intervención del Estado. Antes estaban en otros, antes estaban en otros muchos temas. Mira, mucho antes que el tema de libre mercado, no libre mercado, está sencillamente la libertad individual. Que esos son los principios básicos del liberalismo, van por ahí. Es más, en el siglo XIX, que es cuando nace el término liberal, que por cierto nace en España, eran de izquierdas. O sea, los liberales en política podrían incluso considerarse en algunas partes como la extrema izquierda, aunque son categorías de otra época, pero porque no hablaban de economía. Es decir, cuando nació el término liberal no hablaban de economía. Con el surgimiento de la filosofía moderna, y si lo queremos ligar a Schiller, Kant y todo, la escuela idealista alemana también, y cómo esto es la génesis del liberalismo, te lo compro en un plano teórico. No he dicho eso. Ellos sí que parten del principio de la subjetividad, de la libertad individual. Aquí estamos hablando de económico y de política social, ¿no? Al final, pero vamos, te has dejado a John Stuart Mill, que es más importante. Claro, sí, vale, muy bien. O sea, es que tampoco nos tenemos que volver locos en encontrar la génesis de esto y también podemos reducirlo a que los jacobinos en la Revolución Francesa eran liberales y que al final esto también es el germen de una nueva conducta de comportamiento económico en toda Europa. Y claro que deriva, pero a día de hoy no tiene absolutamente nada que ver la intervención de un Estado liberal, porque tú has llamado liberal a los Estados Unidos. Estados Unidos... Es el país del liberalismo. Liberal, supervisado por el Estado. No, vamos a ver, si es que a mí me parece que es que no tienes una buena comprensión del término liberal, porque es que lo reduces constantemente a términos económicos y a una doctrina económica que, como acabas de demostrar, no sabes a qué autor se corresponde.
Es decir, tu doctrina económica de que el liberalismo es la menos intervención estatal, no sabes decirme a qué autor se corresponde. Desde luego no está en Milton Friedman esa idea. Porque eso, que yo no te digo que no sea una idea liberal, es muy, muy secundaria dentro del pensamiento liberal que engloba es una filosofía de vida, es una teoría política como tantísimas otras. Entonces, está la parte económica, sí, pero hay otras. Y esa no es un principio liberal. Que sea una idea liberal no significa que sea un principio liberal. Y en ese sentido, Estados Unidos es el país más liberal del mundo, porque la propia organización estatal de Estados Unidos es puramente liberal. Pero si la Constitución tiene 12 puntos y es de hace 2 siglos. Por ejemplo, ¿por qué? Porque a ellos no les gusta meterse digamos, en la vida privada de las personas. Por eso es el país liberal y sus principios son los liberales. Porque es que, claro, plantean eso. Política, no estamos aquí hablando de filosofía política. Claro, es que el liberalismo es una filosofía política. Y entonces las otras ideas, bueno, pueden estar. Supongo que tú te referirás más a autores como Hayek, como von Mises o como Friedman. Que por cierto, Friedman, ¿sabes a qué país Milton Friedman, que es de la escuela de Chicago y estadounidense, ¿sabes a qué país sudamericano le dirigió la economía? A ver. No lo sabes. Pues a Santiago de Chile. Que a que no le va mal. Bueno, no sé si va muy bien, ¿eh? O sea, hay que... Pero mejor que Venezuela le va, ¿o no? Que sería el contrario económico. Se ha jodido, tienen un bloqueo internacional desde... Bueno, pues muy bien. 10 años, ¿sabes? O sea, pero esto ya no es una cuestión de que... Pues, Hugo, esto que acaba de ocurrir en la conversación es lo que me ocurre a mí con la película, por volver a engarzar con la película, que es que me da la sensación de que es una teoría, ya digo, alejada de la realidad y el típico retrato de buenos y malos y unos explotadores y no explotadores que en realidad no tiene detrás un principio ni de qué es el de entendimiento, ni de lo que es el liberalismo, ni de qué es el capitalismo, ni de cómo funciona la economía en el mundo. Es decir, que al final, ya digo, es un relato marxista, que es verdad que se les da muy bien la propaganda, pero que no tiene ningún tipo de correspondencia con la realidad. Es más, por eso el propio Marx falsifica unas cuantas cosas dentro de sus doctrinas que de hecho eran inaplicables y de hecho por eso Lenin se tiene que reinventar el marxismo, porque era inaplicable, porque había falseado un montón de datos, que es lo que pasa siempre. Que si se habla, los artistas lo hacen mucho, hablan sin conocimiento, es lo que Bertrand de Jouvenel, que era otro autor liberal del siglo XX, criticaba, era la soberbia de los intelectuales que querían hablar de todo, pero es que señor, si usted no tiene idea de lo que es el liberalismo, ¿por qué hace una película en la que quiere exponer cómo son los principios básicos? O cómo el liberalismo afecta a la vida de las personas, si no lo ha entendido, no tiene un conocimiento académico. Guillermo, lo mismo que me has criticado antes de hablar de liberalismo en términos puramente económicos, te lo puedo yo refutar ahora mismo hablando de Marx en términos únicamente de datos y sociología del trabajo, cuando para empezar es una lectura... No. A ver, dime cuál es la definición. ¿Cómo se llama el gran libro de Marx? El Capital. ¿Cuál es la definición de Marx del capital? No la hay, Hugo, no la hay. Vale. Te diga, tío. ¿Qué datos falsifica Marx? La plusvalía. Eso lo demuestra muy bien Paul Johnson en un libro que se llama Intelectuales. La plusvalía no es un dato. Ah, ¿no? ¿Es una expresión monetaria o no es una expresión monetaria? Un concepto. ¿Es una expresión monetaria o no es una expresión monetaria del trabajo que el asalariado crea sobre su fuerza de trabajo? Bueno, pues ya te digo, el cálculo que hace Marx está completamente falsificado en la economía. O sea, él pretende, es un concepto que él pretende desarrollar en el siglo XIX, hablando de cuál es el trabajo sobre cualquier función productiva y lo falsifica. Y entonces, él aquí crea una dialéctica. ¿Y cómo lo falsifica, tío? ¿Cómo falsifica un Pues dando unos datos falsos. Mira, si lo tienes aquí. Lo tienes aquí. En el capítulo a Marx. Aquí está. Los datos que falsifica Marx. Y ya digo, vamos, ¿por qué se habla de marxismo-leninismo en el siglo XX y no de marxismo? Pues porque evidentemente Lenin tiene que reinventar el marxismo. Ya no solo porque Rusia sea un país sin industrializar, puramente agrario, sino porque es que es un dislate. Todo lo que dice Marx es un dislate. Bueno, creo que ya va siendo hora de ir terminando, que ya hemos debatido, ¿no? Hemos extendido un poco el tema. Y bueno, me alegro de que la película haya causado este debate, ¿no? Que haya causado reacciones al final. Y bueno, que
haya creado ciertos puntos de vista distintos y que los hayamos podido compartir aquí con vosotros hoy y esperemos que os haya gustado. ¿Tenéis algo que añadir, Guillermo, Hugo? Vale. Pues nada, que a mí me encanta, que os haya gustado. a mí me encanta debatir y que me parece siempre interesante debatir e intercambiar ideas y creo que está bien que lo hagamos también en los programas. Evidentemente, además no ha habido alusiones personales, con lo cual estamos encima del nivel tertuliano. Pues nada, desde aquí os recomendamos la película Sorry to Bother You, perdona que te moleste, esperemos que os guste y nada, nos vemos en el próximo programa, que será la próxima semana, el domingo. Así que nada.